causa de enfermedad hay? Ya dijimos entonces que es por pecado, para que se manifieste la gloria de Dios. Tenemos la herencia. Sí, herencia. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, y dice así: Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces podríamos decir perfectamente una vez más, bueno, esto está en el Antiguo Testamento. Pero ahí está hablando de una característica que Dios manifiesta de sí mismo. No estoy hablando del mandamiento que da, estoy hablando del principio que Él da de su mandamiento. Es decir, Él está diciendo, él no te está dando mandamiento, Él está diciendo cómo Él es. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No está hablando de un mandamiento a cumplir, está diciendo cómo Él es. ¿Queda claro esto? Cómo Él es. Él visita la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y todavía es así. Dice el libro de Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Él es inmutable. No va a tener una opinión hoy, mañana va a tener otra. No, pero la Biblia dice que Dios se arrepintió. No se refiere al proceso de haber cambiado de opinión. Se refiere al cambio de planes. Y Dios tuvo que hacer un plan B con la humanidad, porque el plan A era el gobierno. El plan B fue Cristo para poder establecernos un gobierno. La Biblia llama iniquidad al registro de maldad que tenemos como antecedentes en nuestras familias. Etimológicamente la palabra iniquidad significa lo torcido. ¿Qué dice la ciencia de esta posibilidad de que se desarrollen enfermedades? Un padre tiene una enfermedad, el hijo tiene una enfermedad, el nieto tiene una enfermedad. Hasta acá la ciencia manejaba toda la organización en base al código genético, en base al proyecto del genoma humano. Y se creía que esta era la panacea, se creyó que esta era la panacea, se creyó que el entendimiento del código genético del hombre, del ADN, durante muchos años se creyó listo. Una vez que lo tengamos, son más de 3.000 millones de bases de datos que se tienen que descubrir en cada ser humano, dice, bueno, vamos a poder saber cómo solucionar, es decir, tocamos acá, modificamos allá, hacemos micromodificaciones a nivel del ADN y vamos a lograr que la persona logre mutar el cuerpo y producir otro tipo de enzimas, otro tipo de defensas, y de esa manera curamos enfermedades. Pero con el correr del tiempo se vieron que todas las bases que unen a las cadenas de ADN, ya vamos a ver de qué estoy hablando, algunas estaban activas y otras estaban inactivas. Esto significaba que no todo lo que el código genético tenía en sí mismo se iba a manifestar. Es decir, de repente papá tuvo un aneurisma y en mi código genético tendría que estar predispuesto para generar un aneurisma. Sin embargo, en mi vida este pedacito del gen fue silenciado. Y el silenciamiento de ciertas cosas y la activación de otros pedacitos del gen es lo que la ciencia llamó la epigenética. Se fue por arriba de la estructura genética. Así que hoy en día tenemos estos dos estudios científicos muy importantes, lo que es genética y epigenética. La genética da explicación a muchísimas enfermedades, pero la epigenética da explicación a muchísimas otras. La epigenética termina diciendo que todo lo que le influye al hombre
sobre medio ambiente, comida, forma de pensar, enseñanza, termina produciendo una modificación en la expresión de sus genes. ¿Tenemos los videitos? Vamos primero con el de ARN, ADN. Apagamos la luz. Lo que van a ver ahora, lo que van a ver ahora es una pequeña explicación. No, perdón, proyecto genoma. Proyecto genoma. Es una explicación de qué es el código genético. ¿Sí? Quiero que lo entiendan bien. En realidad esto es apenas algo muy básico, ¿no? Lejos de pretender una clase magíster en esta temática. Las de los ojos que captan todo, contienen un conjunto completo de todos nuestros genes, el genoma. Si pudiéramos viajar a nuestro interior, a una célula, veríamos 23 pares de cromosomas en un núcleo. Cada cromosoma contiene una hebra de ADN. Si se estiran todos los cromosomas, el ADN en solo una célula se extendería 1,5 metros. La doble hélice de ADN contiene 4 tipos de elementos básicos. Una A siempre pareada con una T, una C con una G. El ADN contiene información que crea cada parte de nuestros cuerpos con ese idioma de 4 letras. Cada uno de nuestros miles de genes codifica una parte específica. El ARN polimerizado copia la información de un gene en una molécula mensajera, el mensajero ARN. Los elementos básicos del mensajero ARN y el ADN se llaman bases. Las bases en una hebra de ADN especifican el orden de las bases en una nueva hebra mensajera de ARN. El ADN siempre permanece dentro del núcleo, pero el mensajero de ARN viaja hacia el citoplasma. Ahí, una máquina de producción de proteínas llamada ribosoma lee el mensaje del ARN para crear una proteína en especial. Cada 3 bases de molécula mensajera de ARN codifica un aminoácido. Las proteínas se forman con aminoácidos. Las moléculas de ARN ayudan a traducir el idioma del ADN y el ARN al idioma de proteínas. Las moléculas del ARN llevan el aminoácido correcto que el ribosoma une para crear una proteína. Las proteínas son los obreros. Algunas forman estructuras como tendones y el pelo, otras reciben luz, sentidos y sabores, controlan reacciones químicas y llevan mensajes entre las células. Para entender nuestros seres moleculares, los científicos leen las 3.000 millones de letras que componen el ADN del genoma humano. Distintos conjuntos de genes, interactuando con factores ambientales muy complejos, influencian cosas como nuestra apariencia, personalidad y riesgos de enfermedades tales como cáncer o fallos cardíacos. Una mayor comprensión de nuestros genes y todo lo que pueden hacer nos ayudará a entender la complejidad y maravilla de la vida. Una simple amistad, un día soleado, a la vida. Ahora vamos a volver a verlo. Muy parecido. Voy a explicar. Subí un poquito el volumen mío. El DNA
es el ADN y el ARN es otra molécula. El DNA es el que está dentro de la célula. Ahí nos estamos metiendo. Ahí estamos entrando a la célula y ahí está la célula en sí misma. Estamos entrando al torrente sanguíneo y está la célula. Esa es la célula. Lo que está dentro del globo es el núcleo. Todas las células tienen un núcleo. Ahí está el contenido de la cromatina. Y ahí se encuentran los cromosomas. Los cromosomas están conformados por el material genético. Esos son los cromosomas. ¿Sí? Están en pares porque hay uno del padre y uno de la madre. Ahora nos vamos a meter adentro de un cromosoma y para poder ver cómo está compuesto el cromosoma. El cromosoma está compuesto por líneas muy finitas, unas hélices enroscadas del material justamente genético. Son doble hélices y ese es el ADN, compuesto por 4 bases: la citosina, guanina, timina y adenina. Este código, cuando viene el ARN, lo va abriendo para poder hacer una especie de duplicado. Entonces empieza a llenarlo con las bases que les están faltando. Como cada uno va con un en específico, se van formando. Ahí se están duplicando el ADN. Es para que se forme otra célula. El ARN vuelve a pasar. Son enzimas esas que van cerrando y conformando una doble hélice. Ahora son 2 moléculas. Ahí quedaron 2 moléculas de ADN. Esta información que está dentro de la célula es llevada por esa molécula, esa especie de esponja blanca, es una molécula de ARN que la va a abrir también. Y va a empezar a llenar estos espacios de nuevo con las bases que le están faltando. Ahora esto sale, se despega, y esto es una molécula en sí misma. Este ARN sale de la célula, ahí está saliendo de la célula, y sale al citoplasma, y en el citoplasma va hacia algo que se llama ribosoma. El ribosoma lo empieza a estudiar y empieza a enviar las bases que le están haciendo falta. Y ahí se forma un aminoácido. Cada 3 bases se forma un aminoácido. Y un aminoácido más un aminoácido forma una proteína. Las proteínas conforman las vitaminas y las diferentes partes del cuerpo. Ahí tenemos una molécula de proteína ya formada. Esta molécula puede ser de cualquier cosa, puede dedicarse a activar las glándulas epifisarias, o puede trabajar formando, no sé, plaquetas. Pero esa proteína sale al torrente circulatorio y tiene una función. El origen de todas las enfermedades siempre es en la alteración de algún tipo de enzima o proteína. ¿Quedó más o menos claro? A grandes rasgos, ¿sí? Esas pequeñas bases, está bien, gracias. Esas pequeñas bases que veíamos, esas pequeñas conexiones como partes de la escalera, esas son las partes del gen que se van a manifestar o que no se van a manifestar. Hay partes donde esto se silencia, es decir, estas partecitas no se transcriben, es decir, no van a ser sintetizadas. Entonces la ciencia dice, ¿por qué no son sintetizadas si está la información? No tienen una explicación clara de esto, pero se sabe que están directamente influenciadas por los acontecimientos de la vida. Entonces se llega a la conclusión de lo que está por encima del código genético, la epigenética. Y la epigenética justamente habla de qué manera la herencia de padre a hijo puede transmitirse de acuerdo al comportamiento de un padre con respecto al hijo.
O sea, lo que nosotros tratamos de negar al decir no es cierto lo de la iniquidad ni las consecuencias de nuestros padres sobre nosotros, la ciencia está diciendo, sí, es cierto. Es cierto que lo que hace papá, el hijo va a sufrir consecuencias. Es cierto que lo que consuma, lo que haga, lo que le guste, en el futuro va a sufrir consecuencias. Va a haber una herencia. Esta herencia también es causa de enfermedad. Yo quiero explicar algo sobre iniquidad. La Biblia llama iniquidad a la maldad. Pero entiéndase algo. Maldad y pecado no es lo mismo. ¿Cómo? Claro. El pecado es el acto. La maldad es la esencia que te empuja al acto. Es la plataforma donde se desarrolla el acto. Es el código genético que te prepara a desarrollar el acto. La maldad te impulsa al pecado. El pecado produce muerte, pero la maldad te produce el pecado. La iniquidad de la que habla la palabra dice que esto es lo torcido. Etimológicamente la palabra iniquidad significa lo torcido. El diccionario de la Real Academia Española define a la iniquidad como la maldad. David reconocía y dice, yo en pecado fui concebido y en maldad me trajo mi madre. La maldad de mis padres va a ser herencia sobre mi vida, pero ellos querían esto. No se trata de lo que uno quiera. A veces la gente dice, no, que mi papá era un santo y vos estás diciendo que por culpa de ellos estoy viviendo lo que estoy viviendo. No es culpa. O sí es culpa, pero sobre mi vida el responsable soy yo. Mis hijos van a tener que desentenderse de un montón de consecuencias. Si en lo físico puedo producir una herencia por medio del código genético y en lo psíquico puedo producir una herencia por medio de la influencia de las creencias sobre mis hijos, ¿quién nos hizo creer que en lo espiritual no voy a recibir una herencia? Si ya nos pusimos de acuerdo en que el ser humano no se mueve si no es de forma completa y unida en cuerpo, alma y espíritu, ¿por qué suponemos que la iniquidad es un concepto viejo y que no tenemos que preocuparnos? Literalmente, la justicia de Dios es una fuerza espiritual que acerca todas las cosas a Dios, mientras que la iniquidad es una fuerza opuesta que tuerce los caminos para salir de Dios. Ahora bien, lo que va a ocurrir es que cuando Dios mande justicia, todo lo torcido va a ser alineado, y cueste lo que cueste va a ser alineado. Si tenés tus bienes de tu casa ganados en mala prestación, se te va a quitar. Si tenés la salud de tu vida basada en inmundicias, se te va a quitar. Porque Dios alinea todas las cosas. Perdón, a mí me olvidó, me faltó en la parte anterior que otras causas de enfermedad hay. Y la otra causa de enfermedad, habíamos dicho que una era para la gloria de Dios, o sea, para que Dios sea glorificado, la otra por causa del pecado. Hay una causa que también es toda una historia, que es tomar la cena indignamente. Porque esto es de lo que estamos hablando, alinea, trae justicia. Cuando tomamos la sangre de Cristo, trae justicia sobre nosotros. Entonces la justicia de Dios va a alinear todas las cosas, porque la justicia siempre es más fuerte que la maldad. Entonces la justicia de Dios va a alinear todas las cosas. Y cuando nosotros tomamos la sangre de Cristo, lo que hacemos es muchas veces maldecirnos porque estamos en pecado. Dice la palabra de 1 Corintios capítulo 11 que muchos, habiéndola tomado de forma indigna, perecieron y murieron. Entonces cuando nosotros tratamos de ministrar la vida de una persona, no se trata, fíjense hasta dónde nos metimos, ¿no? Por eso cuando hablamos de sanidad interior, no estamos hablando simplemente de, repetí conmigo, renuncio en el nombre de Jesús. Está bueno eso. Pero digo, tenemos que llevar a la persona a un conocimiento y a una profundidad de las revelaciones muy profundas. Es apenas los primeros pasos a hacer una sanidad interior simplemente con renuncias y liberaciones. Es apenas un esbozo inicial.
En la jornada anterior habíamos hablado de que la sanidad integral era un proceso, no era un acto definitivo de la noche a la mañana. Y es necesario que la persona se inicie con renuncia. ¿Por qué la persona tiene que renunciar a la iniquidad? ¿Es pecado si no renuncio? Otra vez lo mismo. No es pecado. Vos podés no renunciar a la iniquidad. Pero te va a costar mucho deshacerte de ciertas tendencias. Tu papá era alcohólico, tu abuelo alcohólico, y a vos te gusta mucho el alcohol. No sos alcohólico porque tenés una buena conducta, un buen control, pero tenés una predisposición. Y solamente le hace falta al diablo una puerta de entrada, le hace falta que vos tengas algo de él para que él se acerque y ante la primera puerta de entrada, él se mete. Ante el primer trauma, él se mete con vos. Ante la primera apertura, él se mete con vos. La iniquidad conforma la carne del hombre. La iniquidad es lo que hace la naturaleza humana. La iniquidad es la maldad que le da forma a nuestros deseos pecaminosos. La iniquidad empuja al hombre y el fruto de la iniquidad, dice la palabra en Gálatas 5, es el pecado, son los vicios, las lujurias, las fornicaciones, las inmundicias, las brujerías y las hechicerías. Este es el fruto de la iniquidad. Una persona puede decir, bueno, yo no tengo por qué pedir perdón por los pecados de mi padre, es cierto, pero ¿saben qué? Yo amo tanto a Dios que cuando me presento delante de Él me avergüenza si alguien de mi familia ha pecado contra Él. Dice que Job se presentaba delante de Dios y Dios estaba tan orgulloso de Job que le dice al mismo Lucifer, ¿de dónde viene? ¿No has considerado a mi siervo Job que todos los días se presenta delante de mí y presenta sacrificio por si las dudas sus hijos me hubieran ofendido? ¡Wow! Imagínate tener una persona que todos los días se acerca hoy te dice, mis hijos se portaron bien ayer con vos, si en algo te han fallado, si en algo te han endeudado, yo te lo pago. ¡Qué responsabilidad! Eso es hablar de una persona que ama. Pero cuando hoy en día estoy viendo personas que se ponen a discutir si tengo o no tengo que pedir perdón, digo, está bien, no hace falta. Esto es una cuestión de empezar a ser responsables con nosotros. ¿Saben que la palabra de Dios nos da el derecho de que nosotros podemos redimir lo que nuestra sangre hizo? Redimir es decir, Señor, mi familia ha pecado contra vos, yo vengo en representación de mi familia, yo estoy avergonzado, la verdad es que se me cae la cara de vergüenza, me humillo ante vos porque pienso lo que hicieron y la verdad es que me avergüenzo, Señor. Yo, si estuviera en ese momento, yo no lo haría. Ahora, quiero que no pienses en función de culpar a alguien, quiero que pienses en función de la debilidad humana. Tus hijos van a tener que hacer lo mismo. Yo reconozco que mis hijos algún día se van a presentar delante y van a decir, Señor, perdón por las barbaridades que decía mi papá, por las tonterías que decía mi papá, Señor, la verdad es que... Y seguramente, y él en algo, en muchas cosas me va a empezar a enseñar, porque son ellos la generación que va a traer sobre nosotros un renuevo. Porque si ellos no son mejores que nosotros, ¿de qué sirve todo lo que Dios está haciendo? Yo no entiendo a esa gente que dice, tenemos que ser como la iglesia primitiva. ¿Por qué? ¡Volver al principio! No entiendo esa pasión por volver a ser primitivos. Muchas cosas no le fueron reveladas porque aún no era tiempo, no tenían el discernimiento, las estructuras espirituales que Dios hizo a lo largo de toda la historia. No, pero ellos tenían una doctrina genuina. Bueno, está bien, pero eso lo tenemos hoy también. Tenemos que simplemente buscar a Dios. Si la iglesia en 2000 años no ha evolucionado, qué triste. Qué triste, porque Jesús cuando se fue no pretendía que todo hubiera acabado. Él pretendía que todo hubiera empezado. Y pretendía que cuando la obra fuera completada, Él volvería. Y nosotros queremos deshacer todo y volver al principio. La iniquidad conforma la carne del hombre, les decía, ¿sí? Y va generando esas estructuras. La iniquidad va cambiando dentro de nosotros todo el concepto de quiénes somos, nuestra identidad, nuestras emociones, nuestros gustos. Es interesante cómo el hombre empieza a conformar todo en base a lo que le hacen creer que es.
Hay tantas plataformas que nosotros creemos que son ciertas y decimos, es imposible salir de estos pensamientos, es imposible salir de estos pensamientos. Porque queremos creer en lo sobrenatural, pero lo cierto es que nuestro espíritu nos dice, seguí bajo el control de tus fuerzas. Nos cuesta meternos en pensamientos del reino. Y el reino de Dios es sobrenatural. Una de las cosas que quiero hablar sobre iniquidad es que muchas personas me plantean el libro de Ezequiel, capítulo 18, como artículo contrario a que las personas no tienen por qué pedir perdón por los pecados de su padre. En realidad el libro de Ezequiel, el pasaje de Ezequiel, capítulo 18, está hablando cuando Jesús se manifestara. Y no está hablando de la iniquidad, está hablando del pecado. ¿Quieren que lo leamos? Vamos nuevamente. Yo creo que ya lo hablé la vez pasada, pero lo voy a volver a explicar para que quede el concepto más claro todavía. Básicamente dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron uvas agrias y los hijos y los dientes de los hijos tienen la dentera? Digo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma que del Padre, así la del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y sigue hablando, y dice el versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Gloria a Dios por esto. Imagínate si yo tuviera que pagar los pecados de mi Padre. Pero ese no es el punto. El punto es que no está hablando de iniquidad, está hablando del pecado. La paga del pecado es muerte, por eso él dice, el alma que pecare, que esa morirá. El problema con la iniquidad es que no está hablando de un pecado, está hablando de una base de maldad que es transmitida de padre a hijo. Pero Jesús vino a deshacer esa obra. ¡Claro que Jesús vino a deshacer esa obra! Y es lo que nosotros tenemos como recurso para deshacernos de la herencia y de la iniquidad. Si no tenemos la herencia de Jesús, si no tenemos su potestad, no podemos hacer nada. Lo que Él hizo fue sacarnos de ese pozo de miseria donde no podíamos salir. Nos puso en libertad. Y ahora tenemos autoridad para decir a las potestades del infierno, cuando vengan y nos dicen, mirá, porque viene el infierno y dice, mirá, vos tenés un pacto con nosotros, tu familia hizo un pacto y tradicionalmente ustedes trabajan con nosotros. Entonces dicen, mirá, dice Ezequiel 18, y por causa de Jesús, que yo tengo libertad de vos, así que yo renuncio a vos, mira, yo no quiero saber más nada con vos, infierno. Y si había pacto entre mis padres, entre vos, lo que has hecho, yo me desentiendo, mira, renuncio, no quiero saber más nada, como yo ahora sirvo a Cristo. Y te presentás delante de papá, como lo hizo Daniel. Dijo, Señor, nosotros, la confusión de rostro es nuestra, Señor. Mío es el pecado, Señor. Nuestro es el pecado, papá, decía Daniel. Y él lloraba delante de Dios. Y yo me imagino a Daniel, un tipo santo, íntegro, puro, diciendo, mío es el pecado, Señor. Y yo decía, no, pero yo no creo en eso de la iniquidad, ¿viste? De la herencia. Yo no. Y lo tomamos más como una guerra doctrinal y teológica donde nosotros intentamos no movernos de la posición que tenemos para no dar brazo a torcer. Y te estás llevando puesta todo el ámbito, porque ahí vienen los demonios detrás tuyo. No te pueden tocar porque vos tenías a Cristo, pero espera la apertura. Esperan la oportunidad. Iglesia, la iniquidad nos empuja a la muerte. La maldad nos empuja a la muerte. La iniquidad ensordece el oído del hombre. No es fácil al hombre natural escuchar la voz de Dios. El hombre natural no entiende las cosas espirituales porque las iniquidades lo estorban para entender. Dice, aun cuando Dios quiere bendecir su vida, dice así la palabra de Dios, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
La iniquidad produce ceguera espiritual, 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando se conviertan al Señor, bueno, pero yo soy convertido, entonces si no el velo no te fue quitado, está faltando algún proceso en tu vida para poder completar. La iniquidad produce enfermedad, dice el Salmo 31:9, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas por causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Uno de los últimos puntos que voy a tocar. Este es un tema bastante grande. Hay muchas otras personas que pueden llegar a presentarlo de una manera más exponencial y quizás valiera para trabajarlo todo el día. Simplemente lo estoy presentando como causa de enfermedad también. Y empezar a entender que el origen de las enfermedades también es espiritual. Yo vuelvo a explicar. ¿Puede una persona santa enfermarse? Claro que sí, puede. Esa no es la discusión. La discusión es qué va a hacer esa enfermedad. Cuando la enfermedad se metió en su vida, se tiene que ir al toque, no puede permanecer. Dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. No dice que no la van a tocar, dice que no va a prevalecer. Una persona santa se puede enfermar, pero no prevalece. Dice que Daniel, después de haber tenido las visiones, se enfermó, pero convaleció, es decir, se levantó rápido. Lo mismo habla de Juan. No estoy diciendo que los hijos de Dios no pueden enfermarse, estoy diciendo que una persona santa, íntegra, pura, siempre va a convalecer, siempre se va a levantar en victoria, porque el infierno no lo puede tocar. Puede haber errores, puede haber posibilidades donde el infierno quiera meterse en la vida de esa persona, pero si no hay legalidad, si solamente está un solo de esas cositas que se mete, eso se va a tener que ir. Ahora imagínate que estás en un chiquero espiritual lleno de demonios y vos tenés una puerta, no se te va a meter uno. Se van a organizar para trabarte. A medida que predico se me van abriendo tanto los ojos con respecto a tantas cosas. Me acuerdo de la cantidad de personas que vienen con problemas de esquizofrenia y siempre digo, la esquizofrenia es la base de un problema de orgullo. Y empiezo a mirar a los padres y veo padres tremendamente orgullosos y abuelos. Y con toda esa plataforma, con todos esos demonios, siguiendo la herencia, buscando la oportunidad de caer. Llega un momento donde uno de su herencia mutó su gen. Y ahora el infierno tiene oportunidad para meterse y establecer allí su fortaleza. Es la iglesia de este tiempo la que va a encontrar las respuestas de parte de Dios. El velo se está abriendo. El velo se está abriendo. ¿Quién mirará? Dice Isaías 59, de 12 al 15, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios. El hablar calumnias y rebelión. Y concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y si el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y les agradó sus ojos, porque pereció el derecho. La iniquidad del hombre lo esclaviza, lo atrapa, lo pone en un cautiverio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el alma podía adorar en parte no? Y uno se pregunta si la parte que no está adorando a Dios, ¿dónde está? ¿Por qué no arrepentirnos por las maldades de nuestros pasados? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué nos impide? ¿Saben cuál es el tema? El
tema es que esto produce mucho desgaste en las personas. Una de las cosas en las que yo incurrí cuando empecé a investigar todo esto fue querer investigar todo lo que pasaba en mi familia y me preguntaba y averiguaba. Pero ¿sabes qué? Esto no viene por investigación, esto viene por revelación. O sea, vos no tenés que estar preguntándole a tu papá y a tu mamá qué pecados cometieron para pedir perdón a Dios. No, eso sería una ofensa, sería deshonrarlos. Y la Biblia dice que vos los tenés que honrar. Ni hace falta que ellos se enteren, es un asunto entre vos y Dios. Vos te tenés que presentar delante de papá y en la intimidad hablar con él y decirle, Señor, ¿qué cosas ha hecho mi familia que te están ofendiendo? Y Dios te va a ir revelando y capaz que, y si lo que Dios me revela, si yo creo y no es cierto, ¿y qué importa? ¿Le estás pidiendo perdón por algo que no pasó? ¿Qué te va a decir Dios? Oh, no seas ridículo. ¿Qué te va a decir? Estás intentando agradarle, pero por amor, no para salvarte. Porque cuando vos intentás hacer todo esto o intentás cumplir todo esto por causa de la salvación, ahí estás metiéndote de nuevo en el Antiguo Testamento. Ahí te estás metiendo en las leyes. Antes no eran leyes, antes son principios. Yo no creo en las leyes del Antiguo Testamento, yo creo en los principios del Antiguo Testamento. Obviamente que son leyes, estoy tratando de hacer una diferencia. Estoy jugando con la semántica. Entonces tenemos que comenzar a comprender que todo lo que nosotros hagamos va a tener influencia en nuestros hijos y lo que ocurrió en nuestras familias va a tener herencia sobre nosotros. La enfermedad tiene su origen en lo espiritual y el daño de la enfermedad, el daño en el cuerpo, puede producir afección del alma, pero si nuestro espíritu está bien, las puertas del Hades no prevalecen en contra nuestra. Finalmente quiero decirles con respecto a este tema que no pretendo tener todas las respuestas. Es decir, esto es apenas una revelación que siento que Dios apenas empieza a correr. Hay muchas personas que están investigando cosas como esta, o por lo menos están orando. Cuando hablo de investigación no me refiero al método empírico, al método científico, olvídense. Estoy hablando de gente que investiga, que ora, que se mete con Dios, que recibe revelación. Y esa palabra después que reciben tratan de buscar la corroboración y buscan la corroboración de otros profetas. O sea, estamos hablando de revelación espiritual. Y después con el tiempo vamos viendo que la ciencia está de acuerdo. Pero no porque la ciencia niegue algo en este momento, yo no voy a creer que las cosas sean como son. Entonces, estoy tratando de que vayamos a un nivel más profundo, no generar pautas ni reglas. Estas no son, o sea, quien no entienda lo que estoy planteando no significa de que esté en otro tiempo, oh, pobrecito, está. No. Estará siendo revelado en otro ámbito, en otra situación. Somos un cuerpo. Habrá personas que me digan, mira, está todo lindo lo que está diciendo, pero la verdad que ni me va ni me viene. Está todo bien, simplemente somos convocados aquellos que trabajamos en sanidad interior. Por eso están acá, porque han sido convocados a una jornada de capacitación. Así que no pretendo que se vayan de acá con un espíritu de altivez y de conocimiento, sino que se vayan de acá con un espíritu de inquietud. Señor, ¿qué bárbaro todo esto? O sea, y todas estas preguntas que tengo acá en la cabeza, papá, y las empiezas a notar, y las empiezas a orar, y te empiezas a meter con Dios. ¿Y cómo sé cuando Dios me habla? Ese es un capítulo demasiado básico, es mejor que empieces un discipulado. Lo digo en serio, pero no lo digo con ofensa, pero es un capítulo básico. No podemos pretender ayudar a las personas si no sabemos escuchar la voz de Dios. Es muy simple, no es algo complicado. O sea, si vos no escuchas la voz de Dios, no podés ayudar a las personas, porque ni siquiera te estás escuchando a vos. Estás siguiendo donde estás siguiendo, simplemente por religiosidad, por lo que otros te dicen que hagas. Y esto es grave. Así que hace una confrontación para la pelota. Y fíjate. Pero aquellos que trabajamos ministrando a otros y que sabemos cuando Dios nos habla, preguntémosle, Señor, llévanos a niveles más profundos de conocimiento. Necesitamos estos niveles profundos de conocimiento.
revelación, pero no por el conocimiento en sí, sino por amor. Por amor. ¿Ok? 5 minutos para despejar la cabeza, no se levanten, solamente levántense por una cuestión, no más de 5 minutos para organizarlo una cosita y ya continuamos con el otro. Vamos a hacer silencio. Dice así la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y lo sacó Jehová del huerto, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Echó y sacó, sacó y echó. El principio del trauma en el hombre es el rechazo. De hecho, si nosotros somos meticulosos y empezamos a hacer una investigación profunda, nos vamos a encontrar con que todos los traumas que se produzcan en el cuerpo están asociados al rechazo, a la separación. El mismo organismo se activa en enfermedades cuando hay rechazo de células, cuando hay separación de células. Algo siempre va a ser rechazado. Muchos hablan del síntoma de rechazo, sin embargo no existe un síntoma de rechazo. Existe el temor al rechazo. Rechazo es el trauma. Temor al rechazo es el gran problema que la humanidad entera tiene. Y es una de las cosas que vamos a empezar a trabajar ahora. De todos los problemas espirituales que puede llegar a encontrarse en la iglesia, el temor al rechazo es uno de los más encubiertos. Quizás sea porque si alguien pudiera descubrir que tenemos temor al rechazo, nos rechace y nos da temor a ser rechazado por temer al rechazo. De alguna manera el temor al rechazo se encarga de boicotear todos nuestros proyectos y deseos. Es la motivación bajo la cual comienzan a moverse todas las personas. En la medida que vayamos hablando, te vas a ir identificando con un montón de estos síntomas y de estas situaciones que vamos a ir hablando. Pero cuando vos ministras sanidad interior a alguien, tenés que comenzar a entender que todo en la vida de esa persona se trata de temor al rechazo y de efectos de rechazo. El principio de la caída del hombre habla de la separación, del rechazo de Dios. Dios rechaza no al hombre, Dios rechaza el pecado del hombre. Y es por eso que Dios, siendo un Dios de amor, que lleva todas las cosas a sí misma, resuelve esto por medio de la paternidad. Entonces, una de las cosas que hay que ministrar a una persona que tiene temor de rechazo es la paternidad. La paternidad es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad. El problema de una buena o mala paternidad es que la sociedad derivó el trabajo de la paternidad en la madre. Si nosotros somos estrictos con las escrituras, no hay registros bíblicos de que Dios fuera madre o que cumpliera una función de madre. El modelo de relacionamiento de Dios con sus hijos es un relacionamiento de padre-hijo. Es
¿Que acaso la madre no es importante? El modelo griego de familia hacía que la mujer se encargara de la crianza de sus hijos, mientras que en el modelo hebreo era el varón. Hoy vivimos en una sociedad que por cultura tiene la tendencia a poner a la mujer a educar a los hijos y al varón afuera de la casa a trabajar para llevar la comida. Es que la Biblia dice que la mujer se salvará engendrando hijos. La palabra de Dios habla de que para Dios el hombre y la mujer son iguales. Así que no se trata de si alguien es madre o es padre. La mujer tiene que cumplir el mismo rol de paternidad que cumple Dios. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? No estoy hablando de una diferencia entre roles, estoy hablando de un modelo de relacionamiento de padre e hijos. Tanto mujer como varón deben ser buenos padres. Lo que pasa es que tenemos metido preconceptualmente, preconcebidamente, la idea de padre y de madre. Pero un modelo que lo aprendimos de nuestro padre y nuestra madre, y de nuestra sociedad, y de la familia amiga de mi sociedad, y de la televisión, y de todo lo que leí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que Dios tiene un relacionamiento con sus hijos de amor y de impartición. Y tanto mamá como papá son papá para nosotros. El modelo de Dios es un modelo de paternidad y se aplica ministrado por mamá o ministrado por papá. Es el modelo de Dios para nosotros. Ya lo van a ir entendiendo a medida que vayamos dialogando. El temor del rechazo no tiene muchas veces manifestaciones visibles, pero está presente en casi todas las personas. Y es la puerta, este trauma es la puerta por la cual se presentan otros problemas aún mayores. La mayor fantasía que tiene el hombre, fantasía negativa, es el miedo a ser rechazado. Todos en alguna medida y en algún momento de nuestra vida hemos sufrido el trauma del rechazo, quizás en la escuela, quizás en casa. Es más, fíjate, hasta la sobreprotección produce en el hombre síntomas de rechazo. Porque la sobreprotección hace que la persona considere que no sea capaz de poder hacerse cargo. La persona sobreprotegida es una persona que no desarrolla la autoconfianza, por lo cual tiene miedo de que los demás piensen de que no sea capaz. Y por el otro lado, quien fue expulsado de la familia tempranamente es una persona que no desarrolla en sí mismo la autoconfianza, porque si su familia lo expulsó, si sus padres no se ocuparon de él, cuánto más las personas de afuera. El origen de todas las problemáticas emocionales que tiene el hombre es el temor. Porque lo primero que hace el infierno contra el hombre es buscar su muerte. Pero muerte es separación. Ahora bien, que se entienda lo siguiente: fe es creer en lo que no se ve y tener una plena y absoluta convicción de que esto va a ser así. Sin embargo, temor es tener exactamente el mismo sistema de creencia en intensidad, pero de forma negativa. La persona tiene una emoción consecuente a un sistema de creencia que dice: todo lo que viene va a ser malo. Yo no soy capaz de poder enfrentarlo. Aquellos que ministramos sanidad interior, lo primero que tenemos que trabajar en las personas es el síntoma del temor al rechazo. Empezar a trabajar sobre esta temática. Hay un elemento necesario para todos los seres humanos. Todos los seres humanos estamos necesitando, porque fuimos concebidos desde este punto. Todos los seres humanos necesitan del amor. Todos los seres humanos necesitan del amor. El amor habla de la aprobación, el amor habla del afecto, el amor habla del acercamiento, el amor habla del relacionamiento, el amor habla de la provisión. Todos los seres humanos, para tener una sana salud mental, necesitamos el afecto de aquellos que nos han dado y nos han proporcionado el origen de la vida.
Entonces un niño cuando nace, lo primero que tiene que ser desarrollado en él es este recurso psíquico de poder amar, pero para poder amar tiene que tener un reflejo emocional de quien lo está amando. El principio de la problemática en el hombre es el temor al no ser amado, el temor al rechazo. Cuando una persona empieza a desatar este temor, empieza a desatar sistemas de alertas. Tiene miedo, hay un sistema de alerta y empieza a ejecutar cosas en la vida para ser agradado. Niños que son manipulados con el amor de sus padres, diciendo, mira que si no hacen esto, papá no te va a amar, mamá te va a dejar. Manipulaciones extorsivas por parte de los padres hacen que los niños dejen muchas veces de comportarse como tales, dejan de ser impulsivos y explosivos, dejan de ser niños espontáneos para comenzar a preocuparse y a hacer cosas de adultos. Intentan actuar para agradar a los padres, para que el padre no lo rechace. Este modelo de vida va formando en la psiquis del hombre una estructura de relacionamiento, una dinámica de relacionamiento con el otro, que va haciendo la costumbre y la dinámica de siempre estar haciendo cosas para que otros vean en nosotros cuestiones positivas. Y esto se mueve en todos los ámbitos de la vida. Desde el momento que nos vestimos para ver cómo agrada, es decir, yo conozco a las personas cuando hablan, bueno, estamos trabajando de la autoestima, dicen algunos, yo estoy trabajando, hay que trabajar la autoestima. Nunca trabaje la autoestima de una persona. ¿Por qué? Porque usted trabaja la autoestima y le desarrolla el orgullo y el ego. Y el problema que tiene no es autoestima, sino autoconfianza. Entonces aumenta el amor de la persona hacia sí misma. Pero la persona no desarrolló autoconfianza y se separa de la persona aún más. Se separa aún del medio más, es decir, es ese tímido que de repente tiene miedo a poder relacionarse porque se quiere tanto que no quiere quedar en ridículo. Se ama. El problema de la gente no es la autoestima. El mundo es bastante autoestimado. Se quiere mucho. No conozco casi personas con baja autoestima. Entonces cuando vienen y me dicen, no, yo tengo baja autoestima, vos no tenés ninguna baja autoestima, vos te querés demasiado. Te querés tanto que no querés quedar en ridículo, es decir, te da vergüenza todo. Si la persona tuviera baja autoestima no tendría vergüenza. Porque la vergüenza afecta el orgullo. Y si afecta el orgullo, la persona no lo tiene, entonces no le molesta. El que tiene baja autoestima anda todo andrajoso, no le importa lo que queda, no le importa lo que dice. El que tiene baja autoestima puede ser un esquizofrénico, que no le importa nada de sí mismo. Es el depresivo, que ya pasó y ahora abandonó la vida, cuando ya no le importa absolutamente nada. Se ama poco a sí mismo y ama poco a los demás. Entonces cuando trabajamos con las personas, cuando tenemos una problemática con alguien, el origen de nuestro trabajo, o sea, no el origen, sino el foco final de nuestro trabajo va a ser encauzar a la persona en eliminar los síntomas de temor al rechazo, porque el rechazo siempre es el trauma, es la puerta abierta. El rechazo se genera cuando una persona te hiere, cuando una persona te lastima. Hay tantas causas de rechazo en la vida. Todos los seres humanos necesitamos de este recurso psíquico. ¿Saben que la responsabilidad de amar a los hijos la delegó Dios sobre los padres? Y esta responsabilidad que cae sobre los padres ha venido a ser muchas veces malentendida. Los padres, en el afán de la vida cotidiana, creen que lo que necesitan los hijos son provisiones. Entonces se pasan todo el día viendo cómo generar recursos para sus hijos. Y se olvidan del recurso del amor. Entonces los niños crecen. ¿Quieren saber algo? Yo nunca tuve en mi consultorio una persona que me haya venido a reclamar porque su padre no le dio lo suficiente económicamente. Tengo gente que en el consultorio me viene a reclamar porque sus padres no le han dado afectivamente lo que ellos esperaban, porque papá estuvo toda la vida trabajando. ¿Y saben qué? El código de relacionamiento con los padres siempre fue el modelo del dinero. Entonces, en la medida que el dinero empieza a ser el código de relacionamiento, llega algún día donde el padre le dice, bueno, pibe, no te puedo dar toda la vida. Entonces el chico se enoja con el padre. Y viene él al
al profesional y le dice, ¿por qué mi hijo se enoja? ¿Y por qué no se enojaría si en el código implícito que ustedes tienen, cada vez que vos le das plata lo estás amando? Cuando le dejas de dar plata no lo amás. Eso es lo aprendido. Entonces se siente rechazado. La ausencia del amor hace que el enemigo comience a operar en una dinámica de pensamientos adentro nuestro que hace que nos empecemos a aislar. El temor al rechazo es el origen de todas las problemáticas. El temor es el problema que todos los seres humanos tienen. Continuamente estamos temiendo. Tememos a la muerte, tememos al rechazo, tememos al infortunio de seres queridos, tememos a sufrir. Continuamente estamos temiendo. De hecho, si vos analizás las noticias, o sea, estamos continuamente contaminados si vos prestás atención. Analizá la televisión, analizá los medios de comunicación. En los medios de comunicación tenemos una serie de 4 o 5 modelos de programas. Tenemos los noticieros, ¿sí?, que imparten temor. Tenemos los programas de burla, los escarnecedores, los de chisme, que imparten crítica. Tenemos las novelas, ¿sí?, que imparten lascivia y fornicación. Tenemos los de burla en sí mismo, ¿sí?, los que se dedican a la risa y a la burla de los demás. Los noticieros en sí mismos, si nosotros, o sea, no es que esté en contra del sistema, simplemente yo vivo en el sistema, voy a seguir viendo, voy a seguir prendiendo la televisión, ese no es el punto, pero no me voy a poner el dedo en la boca, o sea, yo sé lo que está pasando, de eso se trata, de que nosotros como gente de guerra estemos ahí parados y sepamos lo que nos estamos enfrentando. Cuando vos terminás el día, ponés tu mano en la cabeza y le decís, Señor, en el nombre de Jesús, toda imagen pornográfica que haya entrado en esta cabeza yo la rechazo en el nombre de Cristo. Yo bendigo ahora mi sistema de creencias, Señor, y todo lo que recibí en el día sea purificado por el poder de tu sangre. Yo me acuesto, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Señor, me haces vivir confiado. Yo en Él confío. Es decir, es necesario saber a lo que nos estamos metiendo. Cuando vemos noticieros y estamos todo el día con los noticieros, todo lo que recibimos son noticias escotópicas. Escotopismo es la capacidad de meternos exclusivamente en una temática. Entonces ahora andamos todos atrás de esta María. ¿Cómo es María? María Cash. Bueno, es una chica que ha desaparecido probablemente por trata de blancas. ¿Y saben lo que se está gestando? Ojo, quiero que me entiendan. Vamos a orar para que esta chica aparezca. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero no ignoramos. Porque tienen aspecto de piedad. Pero niegan la misma, dice la palabra. ¿Durante cuántos años estuvimos atrás de unos pañuelos blancos en medio de la plaza gritando dónde están nuestros hijos mientras se llenaban millonadas de plata detrás de toda esa estructura mentirosa? Tienen aspecto de piedad, pero niegan la eficacia de la misma, declara la Biblia. Con el enfoque de la justicia salimos a la calle en nombre de la justicia y hacemos barbaridades. ¿Dónde están los profetas que tienen que declarar a la iglesia lo que tiene que hacer? Nos movemos de forma impulsiva. Hace un tiempo atrás nos obligaron a pensar si teníamos que aceptar el matrimonio homosexual o no, y nos metimos en una guerra absurda. ¿Pero por qué? Porque entramos en un juego que no es nuestro. Somos profetas, somos la iglesia, escuchamos palabra de Dios, eso es pecado y punto. Pero es que tenemos que ir en contra de las leyes. ¿No entendés que las leyes van a ser diseñadas para el mundo? No hacemos guerra con un papelito gritando en la calle. Hacemos guerra operando y atando toda fuerza de maldad. Hacemos guerra ungiendo, hacemos guerra liquidando espiritualmente lo que pasa. Hacemos guerra cuando la iglesia está en santidad, cuando la iglesia asume su posición en la intimidad de su casa, no saliendo a la calle a gritar. Hacemos guerra cuando la iglesia asume una posición de guerra, primero en su casa. Entonces después salimos y decimos, no, pero tenemos que hacerlo en nombre de la justicia. Lo que queremos es una bandera.
Lo que queremos es sentirnos bien, es pelear, porque somos rebeldes y necesitamos que alguien haga lío. Entonces nosotros en nombre de la justicia salimos y pateamos. Entonces vemos los chicos detrás de un montón de músicos rockeros ahí. Son cristianos para Cristo. Me falta agarrar la silla. Son cristianos para Cristo, salen a la calle, gritan así, vos los ves. ¿Qué te diferencias? ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Qué está pasando en tu intimidad? ¿Por qué cuando oras por una persona no sana? ¿Por qué sos violento con tu mamá? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué te cuesta trabajar? ¿De qué revolución me hablan? El socialismo no es para la iglesia. Pero ¿saben qué? La iglesia se ha sumergido y se ha mimetizado con los recursos de la sociedad. Se ha mimetizado con los recursos de la sociedad.